tenemos ningún apuro en actuar, en operar, en hacer la resección, que la mejor resección que se hace en un paciente pediátrico siempre es el lóbulo completo, ¿sí? No por segmentos. Bueno, después seguimos hablando, me parece que ya está listo. Juan, seguimos entonces con lo tuyo. Tengo el controlcito para pasar. Ok, ok. Bueno, ahí anda, perfecto. Bueno, la hernia diafragmática congénita. La hernia es una consecuencia, o sea, la patología es una consecuencia de un defecto total o parcial del diafragma del feto. Es un defecto que obviamente se genera en la organogénesis y lo que genera es el ascenso de las vísceras abdominales, el desplazamiento mediastínico y una compresión pulmonar que al ser tan precoz lleva a una hipoplasia pulmonar. Sabemos que la prevalencia es de 1 en 4 en 10.000 embarazos. El defecto principal, algo más de cirujanos pediátricos, es el posterolateral. El 85% son izquierdas, el 13% son derechas, que después vamos a ver que vamos a hablar como de patologías distintas. Casi la mitad son complejas, o sea que tienen asociado o algún defecto genético o alguna malformación asociada y cambia mucho el pronóstico. El diagnóstico prenatal se hace en el 70-75% de los casos, o sea que hay una gran porción que nacen sin diagnóstico y eso empeora mucho su pronóstico. Y tiene una sobrevida global, dependiendo dónde nazca, que es muy importante, entre un 30 y un 60%. Y vamos a ver que si nace en Estados Unidos, la sobrevida es mayor, y si nace, por así decirlo, en África, la sobrevida es casi nula. La detección puede ser precoz en primer trimestre. Como signo principal tenemos el desplazamiento mediastínico, que es lo que primero nos tiene que llamar la atención en cualquier patología torácica. En las patologías previas que habló el doctor Gipugliese, también lo que generan es una compresión y un desplazamiento mediastínico. Entonces, si tengo un desplazamiento mediastínico, tengo que pensar, tengo algo que me está empujando este corazón para otro lado. Y después, un signo que nos va a terminar de definir la situación es el estómago en tórax. Entonces, si tengo el mediastino desplazado y el estómago en tórax, tengo una hernia diafragmática hasta que se demuestre lo contrario. En segundo trimestre, la detección es la misma, es el desplazamiento mediastínico y si hay o no estómago. Y vamos a ver que en los cortes longitudinales muchas veces podemos ver este estómago por arriba del diafragma. Y ahí ya no tenemos mucho más que dudar y tenemos que empezar a mirar. Y en la hernia derecha, esto es un video, no sé si se puede poner play. eh, lo que pasa también hay un desplazamiento mediastínico, pero el estómago la gran mayoría de las veces está abajo. Entonces lo que vamos a ver es un corazón rotado y desplazado hacia la izquierda y un estómago abajo. Entonces lo que tenemos que ver es qué es lo que tenemos del otro lado, si es una masa pulmonar o si es el hígado. Una vez que tenemos la sospecha en el consultorio de screening o en el consultorio particular que tengo, tenemos que empezar el camino del diagnóstico prenatal. Que lo que tenemos que ver es intentar que lo vea un especialista que pueda hacer una ecografía fetal avanzada, que se pueda hacer un estudio genético, porque ahora vamos a ver que hay mucha asociación, un ecocardiograma y si hay posibilidad, depende de dónde estemos, una resonancia magnética. Lo principal es terminar de definir si es una hernia diafragmática congénita derecha o izquierda aislada o si es asociada. ¿Asociada a qué? Puede ser a una malformación o a una anomalía genética. Las malformaciones más comunes son las cardíacas, entonces es por eso que sí tenemos que arreglar un ecocardiograma a toda paciente con una sospecha de hernia diafragmática, y después hay en distintos sistemas puede haber otras malformaciones. Si tenemos la posibilidad de hacer una neurosonografía, también está bueno hacerlo, porque si hay una patología del sistema nervioso central, también el pronóstico cambia muchísimo. Y después pasamos a la parte más compleja, que son las anomalías genéticas. Hay mucha información sobre anomalías genéticas asociadas a las hernias diafragmáticas.
Los más comunes son las trisomías, que más frecuentes y que más conocemos, principalmente la trisomía 18 y el Pallister-Killian. Después tenemos micros de lesiones, que sabemos que, es- que tienen dentro de su síndrome la hernia diafragmática. Y después tenemos defectos de genes específicos. Entonces, ¿cuál es el camino que tenemos que seguir de diagnóstico? Obviamente va a depender en dónde estemos, porque acá en nuestro medio es más difícil hacer algo más que un cariotipo, además de que más difícil es más caro, y solo quien lo pueda pagar lo puede hacer. Entonces, empezamos con un cariotipo. Sí, porque se me va a caer. Gracias. Empezamos con un cariotipo convencional que tiene un rédito diagnóstico entre 2 y 33%. Si eso es negativo, pasamos al microarray siempre que se pueda. Que tiene un rédito de 6 a 20. ¿Por qué es tan grande este rédito? Porque va a depender si cuando son aisladas o tiene alguna malformación, el rédito es mayor. Y si esto es negativo, pasamos al panel de genes o el exoma, que aumenta mucho el rédito cuando el microarray ya es negativo. Esto es complejo porque acá en Argentina lo tenemos que pagar y creo que es la realidad de todo Latinoamérica, pero sería de buena práctica poder ir avanzando con estos diagnósticos. Está claro que si el cariotipo es positivo, no seguimos con lo otro, ¿sí? Y acá es donde luego, una vez que tenemos la hernia diafragmática congénita aislada, entra el manejo multidisciplinar, el famoso manejo multidisciplinar, que nosotros nombramos en todas las patologías y siempre que hablamos, pero en esta patología creo, y me permito decir que es lo más importante de todo es este manejo, ¿sí? Porque después vamos a ver que cambia muchísimo en dónde nacen estos bebés. En cuanto a la parte nuestra de medicina fetal, lo que tenemos que ver primero es qué pronóstico tienen estos chicos, dependiendo qué vamos viendo. Dentro de ese pronóstico tenemos distintos signos ecográficos, que es la lateralidad, el tamaño del pulmón contralateral y la posición hepática, que con todo eso vamos a hacer un riesgo. Y después vamos a ver que la prematuridad es casi más pesado que todo lo demás. En cuanto a la lateralidad, izquierda-derecha, como vimos, la más frecuente la izquierda y la derecha, que es un 13% de los casos, se habla y se discute que es como una entidad distinta. Si bien es porque hay un defecto en el diafragma, se comporta totalmente distinto y tiene el hígado horneado en la mayoría de las veces, o sea que tiene mayor hipoplasia y menor sobrevida. Y los predictores que usamos para ver pronóstico en la hernia diafragmática izquierda no son tan fidedignos en la derecha y la discusión hoy en día es si deberíamos tener otros predictores distintos en la hernia derecha. En cuanto a la hernia izquierda, en realidad se usa para los dos, pero principalmente para la izquierda, uno de los principales predictores de pronósticos es el tamaño del pulmón contralateral, que lo que evalúa es hipoplasia pulmonar. ¿Por qué el contralateral? Porque el ipsilateral no lo vemos, y muchas veces está totalmente faltante o atrésico, y esta hipoplasia lo que nos predice es morbimortalidad neonatal. Históricamente, al principio se empezó a usar el lung to head ratio, que es el cociente entre la medida del pulmón y la medida de la cabeza, pero lo que pasaba es que el feto iba creciendo y esto iba cambiando y era muy difícil hacer un pronóstico. Entonces, actualmente lo que se usa es el observado esperado, que lo que hacemos es, se compara la cantidad de pulmón que tiene el feto patológico con la cantidad de pulmón que debería tener para la edad gestacional en un feto sano. Entonces lo que se da es un porcentaje de pulmón. La medida de esto, van a ver que la descripción suena fácil, pero no es tan fácil. De hecho, se dice que para tener una buena medida tenés que tener al menos 50 hechas, que en una patología tan poco frecuente es muy difícil tenerlo. Es un plano de 4 cámaras con el pulmón que vamos a medir más cercano al ecógrafo, sería, al abdomen materno. Y lo que se hace es un trazado por el perímetro o los diámetros mayores y se saca la medida de este pulmón y la medida de la cabeza, que es lo que hacemos siempre para las biometrías, y con eso sacamos el cálculo del observado esperado. ¿Este cálculo lo tenemos que hacer todas las veces? No, como dijo Sabino, ahora hay calculadoras y en consultorio lo cargamos en las calculadoras y es más simple.
ya que con las matemáticas muchos no somos los mejores. Como calculadora de uso diario, nosotros usamos mucho la calculadora del Total Trial, que es, después va a hablar el doctor Nicolaides, que es el trial que probó que el tratamiento fetoscópico sirve. Y lo que se carga es qué pulmón estamos midiendo, las medidas, y te dice un lung to head ratio. También hay otras calculadoras como la de Medicina Fetal Barcelona, que te dice el lung to head ratio, y después se le puede cargar dónde está el hígado y un par de datos más que te ayudan te ayuda al médico que está, y a veces sirve para el asesoramiento con la familia. Son fáciles, son gratis y es simple hacerlo. Una vez que tenemos el lung to head ratio, el observado esperado, lo que vamos a ver es en qué situación estamos parados y qué sobrevida tenemos para hablar con la familia y decirle, somos de este equipo, de este grupo. Esta tabla también fue la que se usó para el Total Trial, son de maternidades de Europa principalmente, de Bélgica, de Francia, de Inglaterra y de Barcelona. Hay otras, pero los principales números son de ahí. Entonces, no es que si estoy en cualquier lado puedo usar esta tabla para asesorar, porque no es lo mismo que nazca en Barcelona que nazca en, no sé, en algún lugar donde no tenga neonatología compleja. Pero nos sirve para ver en qué situación estamos parados. Y van a ver que en la hernia derecha los números son distintos porque con porcentajes iguales de observado esperado tenemos mucho peor pronóstico. La posición hepática es un factor pronóstico independiente. De hecho, van a ver que en la tabla hay dos colores. Un color es con el hígado arriba y un color es con el hígado abajo. ¿Qué quiere decir arriba o abajo? Es tengo el hígado en tórax o tengo el hígado en abdomen. Y eso por sí solo también nos cambia el pronóstico. No es lo mismo tener un observado esperado de 45 con el hígado arriba que con el hígado abajo. El pronóstico es peor cuando el hígado está en tórax. Entonces, como datos, por ahora tenemos si es derecha o es izquierda, el observado esperado y dónde está el hígado. Dónde está el hígado a veces es difícil de ver porque a veces la paciente tiene una mala ventana o está en una posición que no lo podemos ver, y nos sirve de ayuda en dónde está el estómago, la posición del estómago. Ya se vio y hace muchos años está probado que tiene correlación directa con la cantidad de hígado que hay en tórax. Entonces tenemos distintos grados y vemos que si el estómago está contra la pared, contra el esternón es un grado 2. Si está a nivel de la comunicación aurículo-ventricular, es un grado 3. Y si está atrás de las aurículas, es un grado 4. Y a mayor grado, peor sobrevida. Entonces, cuando nos es difícil reconocer dónde está el hígado, por sea la situación que sea, ver dónde está el estómago nos da por lo menos un pantallazo inicial de qué pronóstico vamos a tener. Y otro dato importante para dónde está el estómago, hace unos años el doctor Aiello describió que cuando el estómago está en contacto con la vejiga, es un factor protector. ¿Qué quiere decir? En realidad es un signo indirecto de que el estómago está muy abajo, porque el hígado está muy abajo y lo que están herniados son las asas intestinales. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que pensar en una hernia o en una gastrosquisis. Si miramos bien, si no están las asas afuera, no es gastrosquisis. Y pensar o decirle a la paciente que es un factor pronóstico bueno, porque la mayoría, todos estos 6 casos, tienen un lung to head ratio observado esperado alto. No son muchas pacientes, pero posteriormente en San Francisco, con este dato, revisaron para atrás 278 hernias y vieron que en las 22 pacientes que vieron la vejiga en contacto con el estómago tenían un lung to head ratio de buen pronóstico. Entonces, también, cuando no es fácil mirar, si vemos este signo, es de buen pronóstico. En cuanto a la resonancia, ya es un poco más complejo. De hecho, siempre se fue discutiendo porque es más caro y no todos lo tenemos, y no tenemos, a veces hay resonador, pero no hay quien sepa hacer la resonancia fetal. Pero lo que se mide es el volumen pulmonar fetal total observado, esperado también. O sea, para la edad gestacional, cuánto volumen tengo y cuánto debería tener. Se puede mirar también dónde está el estómago y
dónde está el hígado y qué cantidad de hígado tengo horneado. Y hoy en día, en los lugares que tienen buena ecografía y buena resonancia, se vio que los números son muy parecidos y nos sirven las dos cosas. Nosotros pedimos resonancia sistemáticamente porque tenemos la posibilidad y porque lo podemos hacer. Y nos ayuda, además de para ver los observados esperados, para ver si hay alguna patología que no estamos viendo por ecografía. Es como un recheck. ¿Hay que hacerlo obligatoriamente? No. Si no tengo resonancia, no la hago. De hecho, todos los números que tenemos de predicción están hechos con la medida ecográfica. Pero si ven en esta serie que tenemos del hospital, en la hernia derecha las medidas son muy parecidas. ¿Sí? Por eso se sabe que se puede comparar y que son parecidas. En la hernia derecha ya es un poco más complejo y a veces hasta nos dificulta el asesoramiento porque muchas veces no coinciden. Y por ahí a la paciente le decimos que tiene un buen pronóstico, no porque es derecha, pero un mejor pronóstico, y cuando recibimos la resonancia tenemos un número mucho menor. Nos falta todavía terminar de correlacionarlo con los recién nacidos, pero ahí tenemos discordancia. Entonces podemos decir que en la hernia izquierda, como pasa en el mundo, nos sirve, o sea, lo podemos hacer y es fidedigno. En la hernia derecha todavía es más complejo. Entonces, ya tenemos los principales, las principales cuestiones pronósticas que vemos por ecografía y una cosa que no podemos predecir y va a cambiar mucho este pronóstico es la prematuridad. Sabemos que las hernias diafragmáticas tienen de un 22 a un 35% de partos prematuros, o sea, comparado contra un 10% de la población general, y que la sobrevida cambia mucho dependiendo en qué semanas nacemos, ¿sí? Entonces, la prematuridad per se es uno de los factores pronósticos más importantes y no tenemos cómo decirle a una paciente de 20 semanas vas a tener un parto prematuro o no. Lo único que se vio que a mayor lung to head ratio observado esperado, mayor chance de tener un parto prematuro tenemos. Puede ser por el exceso de líquido. Hace poco en Lisboa discutiendo, dijeron que por ahí no tenía que ver eso, que es un tema más de inflamatorio. Todavía no se sabe, pero se sabe que las hernias severas tienen más partos prematuros que las moderadas. Entonces, ¿podemos cambiar este pronóstico nosotros con todo lo que sabemos ahora? Prenatalmente, después el doctor Nicolaides nos va a hablar de la fetoscopía para oclusión traqueal, que sabemos que cambia el pronóstico en las severas y las moderadas, no me voy a meter en el tema. Y postnatalmente todavía parece ser lo más importante para el pronóstico de estos fetos, de estos futuros neonatos. Entonces acá es donde entra en juego la neonatología y la cirugía pediátrica, principalmente la neonatología. Porque como dijimos antes, no es lo mismo nacer en una neonatología compleja que sepa manejar hernia diafragmática que en una que no. Hace unos años se presentó un trabajo que abarcaba 144 pacientes de distintas maternidades de Latinoamérica, donde se vio que la sobrevida global es de 32%, mucho menos, y que la sobrevida de las severas es 3,4, que si vemos los nombres, hay maternidades como la del Austral, que es muy buena, que si la sacamos seguramente sea más cercano al 0% esta sobrevida. De hecho, si vemos en las tablas comparado con Europa, está corrido los números. O sea que es muy importante dónde nacemos. Y es muy importante entender que este cuadro que es tan lindo no sirve para todos para hacer el pronóstico porque depende de dónde van a nacer, eso va a cambiar. De hecho, si vamos al otro extremo y los comparamos con el CHOP, hace un par de años presentaron los números y tiene una sobrevida que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Por ende, pareciera ser que todavía el factor pronóstico más importante, eh, y es bueno hablarlo acá en el Garrahan, que tienen mucha experiencia, no es lo mismo dónde naces, si naces en el Garrahan o en el Hospital Italiano o en una maternidad que no tenga manejo de hernia diafragmática. Y para cerrar, muestro los números del hospital.
que de 2011 a 2024 tenemos 98 pacientes con una sobrevida global de 58%, pero si excluimos a los menos de 34 semanas, o sea, de 33 para abajo, y o con malformaciones incompatibles con la vida, esta sobrevida mejora un montón. Son 85 pacientes con una sobrevida de 67. Y si lo separamos en dos periodos distintos, de 2011 a 2015 y 2016 a 2024, que en 2016 es donde se empezó a hacer el ECMO en el hospital y en 2022 fue la primera fetoscopía para oclusión traqueal de las 8 totales que tenemos, la sobrevida también cambia en estos 85% de un 59 a un 70%. Y con esto creo que ya estoy. Como mensaje final, es muy importante diagnosticarlo porque si nacen sin diagnóstico, la gravedad es peor y es muy importante poder derivarlo a un lugar que tengan experiencia cómo tratarlos porque ahí cambia mucho este pronóstico. Y por último, quería invitarlos. Estamos haciendo un posgrado internacional con Medicina Fetal Barcelona. Este año ya están dando, de hecho hay gente de acá que lo está haciendo, pero en breve se van a abrir las inscripciones para el año que viene. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Cuando termine la sesión vamos a dar las preguntas. Ahora está conectado el profesor Nicolaides, lo vamos a presentar y vamos a escuchar su charla. Eh, Ahí están intentando hacer la conexión, ahí lo veo. Hello, Prof. How are you? Thank you so much for accompanying us in ¿Cómo this están? Muchas Fetal gracias por Medicine Symposium acompañarnos en that we este are simposio de organizing medicina from the fetal que Public estamos Pediatric organizando Hospital in en el Argentina. Hospital We try to Pediátrico invite Público all de ex-fellows Argentina. here. We are Tratamos with de Alicia, invitar a Jessica, todos los Sabino was with fellows. us. Estamos con We are very, Alicia, very happy Jessica Sabino to be estuvo con with you nosotros. today. Estamos And muy when you felices want, de you estar con can start aquí with hoy y your cuando lecture. quiera I puede will present comenzar con in su Spanish, if you don't mind, presentación. a bit, Lo voy a and presentar en then español, si you no le proceed. importa, por favor, primero, después puede seguir.